La mujer que ven en pantalla estuvo 500 días desaparecida. La buscaron por todas partes, pero siempre estuvo ahí, enterrada, embarazada y asesinada por quien menos imaginaron, su vecino. Esta es la historia de Fernanda Maciel. El caso de Fernanda Maciel, el secreto enterrado a 40 metros. Lo que voy a contarles desafiará todo lo que ustedes creen saber sobre la justicia. Esta bodega fue registrada 3 veces por la policía. 3 veces dijeron que no había nada. Pero Fernanda Maciel llevaba 489 días enterrada aquí, a 40 metros de su casa. ¿Cómo es posible que nadie la encontrara? ¿Negligencia o algo mucho peor? Quédense hasta el final, porque lo que van a descubrir los va a perturbar. Bienvenidos una vez más a Crónica Cero, el canal donde las verdades ocultas, los casos sin resolver y los misterios más ocultos de Latinoamérica salen a la luz. Si es la primera vez que estás acá, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y acompáñanos a descubrir lo que muchos prefieren callar. Hoy hablaremos de un caso que estremeció a Chile. Un crimen que hasta el día de hoy nos deja más preguntas que respuestas. La historia de una joven madre que desapareció a plena luz del día y que fue encontrada enterrada a pasos de su propio hogar, después de más de 500 días de incertidumbre. Esto es el caso de Fernanda Maciel, un caso donde la verdad siempre estuvo demasiado cerca, pero nadie quiso verla. Fernanda Maciel, 21 años, una sonrisa que iluminaba Conchalí. Pero hay algo que no les he dicho aún. Estaba embarazada de 7 meses. Su hija se iba a llamar Josefa. En apenas 2 meses, Fernanda iba a conocer a su bebé. Pero alguien tenía otros planes. Esta imagen de Fernanda subiendo a un taxi se convirtió en la última noticia que se tuvo de la joven para su entorno familiar. Todo comenzó con una desaparición de unos pocos días. Sin embargo, esos días se convirtieron en semanas. A esta altura, poco falta para que se complete el primer mes. 10 de febrero de 2018, 3:30 de la tarde. Fernanda sale de su casa con un bolso pequeño. Le dice a su madre: "Vuelvo en un rato, mamá". Estas fueron sus últimas palabras. Pero esperen, porque lo que pasó después va a cambiar completamente su perspectiva sobre este caso. Fernanda no solo era una joven cualquiera, era una estudiante de enfermería. Quería ayudar a la gente. Tenía sueños, planes, una familia que la adoraba. En pocas horas, todo eso se desvanecería. Su novio, Luis Petersen, la esperaba esa noche para cenar. Su madre había preparado su comida favorita. Su hermana pequeña, quería mostrarle un dibujo que había hecho del bebé que Fernanda esperaba. Lamentablemente, Fernanda nunca llegó a casa. Las primeras 48 horas son cruciales en cualquier desaparición. ¿Saben ustedes qué pasó en las primeras 48 horas de Fernanda? Su madre golpeó cada puerta. Los vecinos se organizaron. Las redes sociales explotaron. Carteles con su foto aparecieron en cada esquina de Conchalí. Pero hay un detalle que nadie mencionó entonces. Felipe Rojas, el vecino de la cuadra, fue uno de los primeros en ayudar en las búsquedas. Consoló a la familia, habló con los medios, incluso lloró frente a las cámaras. Qué buen actor, ¿no les parece? Este hombre organizó cuadrillas de búsqueda, repartió volantes, abrazó a la madre de Fernanda cuando lloraba. Le decía: "No se preocupe, señora, la vamos a encontrar". ¿Pueden ustedes adivinar dónde estaba el cuerpo de Fernanda mientras él fingía buscarla? A menos de 100 metros de donde él estaba parado. Durante semanas, este hombre miró los ojos de la madre de Fernanda y le mintió. Durante semanas participó en marchas, pidiendo justicia. Durante semanas se hizo pasar por el vecino solidario, el buen samaritano que quería ayudar. Todo esto mientras sabía exactamente dónde estaba ella.
estaba en una excavación de más de 70 centímetros, sobre la cual se puso cal para efectos de que no salieran olores del cuerpo, y sobre ella una losa de cemento. Sobre la losa de cemento habían 2 metros de escombro. Y aquí viene la parte que más nos indigna de toda esta historia. Mientras el verdadero asesino consolaba a la familia, ¿saben ustedes a quién señalaron como culpable? A Luis Petersen, el novio de Fernanda, el padre de su bebé. Lo crucificaron en redes sociales, lo siguieron con cámaras, lo convirtieron en el villano perfecto. Su crimen, amar a Fernanda y buscarla desesperadamente. Imagínense ustedes la situación de Luis. Pierde a su novia embarazada, pierde a su hija que nunca llegó a conocer, y encima de todo tiene que cargar con las sospechas de todo Chile. Los comentarios en redes eran despiadados. Seguro que fue él. Los novios siempre son los culpables. ¿Qué cara tiene él para salir en televisión? Luis perdió su trabajo. Sus amigos lo evitaban. Su propia familia empezó a dudar de él. Este hombre lloró en cada entrevista. Rogó que apareciera Fernanda. Ofreció recompensas que no tenía para pagar. Mientras tanto, el verdadero culpable seguía ayudando en la búsqueda. ¿Saben ustedes lo que esto nos dice sobre nosotros como sociedad? Preferimos un culpable rápido y fácil antes que buscar la verdad completa. Preferimos juzgar antes que investigar. Y Luis pagó el precio de nuestra propia prisa por encontrar respuestas. 24 de junio de 2019. Han pasado 499 días y algo extraordinario está a punto de suceder. Los investigadores regresan a la misma bodega que ya habían revisado, pero esta vez algo diferente. No sabemos bien si fue una corazonada, una denuncia anónima o simplemente el peso de la conciencia de alguien, pero esa mañana decidieron cavar más profundo. A 2 metros bajo tierra, envuelta en cal y cemento, encuentran a Fernanda. Luego de más de 500 días de búsqueda, la policía encontró el cuerpo de Fernanda Maciel. Lo comentábamos ayer en nuestro informativo. Los restos estaban en la misma bodega en la que, según la familia, debía intensificarse la búsqueda desde el inicio de este caso. Después de 500 días de búsqueda, de marchas, de lágrimas, de desesperación, ahí estaba, donde siempre había estado. Pero aquí viene lo que nadie les ha contado, lo que hace que este caso sea absolutamente perturbador. Fernanda estaba enterrada tan cerca de su casa que su madre podría haber gritado su nombre y ella lo habría escuchado. Durante 499 noches su familia se preguntó dónde estaba. Durante 499 noches ella estuvo ahí, a 40 metros, esperando ser encontrada. ¿Pueden ustedes imaginarse el dolor de la madre cuando se enteró? ¿Pueden imaginarse saber que su hija estuvo tan cerca todo este tiempo y que mientras usted no podía dormir preguntándose dónde estaba, ella estaba a 1 cuadra de distancia? Felipe Rojas, 32 años, vecino confiable y el actor más convincente que Chile haya conocido. Mientras ustedes ven estos videos de las búsquedas sabiendo la verdad, ¿pueden detectar alguna señal? ¿Algún gesto que lo delate? Nada, absolutamente nada. Este hombre no solo mató a Fernanda, la enterró y luego tuvo la audacia de consolar a su familia. Pero ¿saben ustedes qué es lo más escalofriante? Que Felipe no actuaba nervioso, no evitaba a la familia, no trataba de esconderse. Al contrario, se ofrecía como voluntario, organizaba búsquedas, hablaba con los medios. Este hombre durmió tranquilo durante 500 noches, sabiendo que había matado a una mujer embarazada. Desayunó con su familia, fue a trabajar, vio televisión. Nada, como si nada hubiera pasado. Según lo que consta en la investigación, Fernanda llegó a la bodega cerca de las 18:30 horas.
En ese momento, Felipe Rojas ya la estaba esperando. Pese a la confianza previa, lo que ocurrió ahí dentro fue escalofriante. Rojas la agredió sexualmente y la estranguló. Luego, aún con signos vitales, la amarró con un alambre y la enterró viva en un improvisado pozo en el fondo de la bodega. Encima del cuerpo colocó una gran cantidad de cal, cemento y escombros, con la intención clara de ocultar el crimen. El lugar fue sellado y Felipe Rojas simplemente volvió a su vida normal. Lo más escalofriante no es lo que hizo, sino lo que pudo haber seguido haciendo si nunca lo hubieran descubierto. ¿Cuántos Felipe Rojas hay en nuestros barrios? ¿Cuántos monstruos se disfrazan de buenos vecinos? ¿Cuántas veces hemos confiado en la persona equivocada? Piénsenlo, ese vecino que siempre lo saluda, ese compañero de trabajo que parece tan amable, esa persona que siempre está dispuesta a ayudar, ¿realmente los conocen? ¿Cómo es posible que 3 inspecciones policiales no encontraron un cuerpo enterrado a 2 metros de profundidad? ¿Fueron incompetentes o había algo más? Piénsenlo. Perros entrenados, detectores de metales, expertos forenses y todos pasaron por alto a Fernanda. ¿Es eso posible? ¿Es eso lógico? ¿Es eso explicable? La primera inspección fue apenas una semana después de la desaparición. Revisaron la bodega superficialmente. Aquí no hay nada, dijeron. La segunda inspección fue 2 meses después. Trajeron perros rastreadores. Los perros se inquietaron cerca del lugar donde estaba enterrada Fernanda, pero los oficiales dijeron que era una falsa alarma. La tercera inspección fue 6 meses después. Esta vez trajeron tecnología más avanzada y aún así no la encontraron. Durante 499 días, su madre se despertó cada mañana preguntándose dónde estaba su hija. Durante 499 días, Fernanda estuvo gritando desde el silencio: estoy aquí, estoy aquí. ¿Y saben ustedes qué es lo más desgarrador? Que si hubiesen hecho bien su trabajo la primera vez, Luis nunca habría sido señalado. La familia habría tenido respuestas. Y la justicia habría llegado 499 días antes. ¿Fue negligencia? ¿Fue corrupción? ¿Fue simplemente incompetencia? Nunca lo sabremos, porque nadie asumió responsabilidad por estas inspecciones fallidas. El caso de Fernanda Maciel no es solo sobre un crimen, es sobre nosotros, sobre cómo juzgamos, sobre cómo buscamos, sobre cómo fallamos. Fernanda tenía planes, tenía sueños. Iba a ser madre en 2 meses. Había elegido el nombre de su hija. Había preparado su cuarto. Pero sobre todo, confiaba en las personas correctas y desconfiaba de las equivocadas. Su historia nos enseña que el mal no siempre tiene cara de malo. A veces llega con una sonrisa ofreciendo ayuda, secando lágrimas. A veces el monstruo es quien menos sospechamos. Nos enseña que no podemos jugar sin pruebas, que Luis Petersen fue víctima de nuestros prejuicios, que preferimos culpar al más cercano antes que buscar la verdad. Y nos enseña también que el sistema puede fallar, que 3 inspecciones pueden estar equivocadas, que la justicia a veces llega tarde, pero siempre llega. Hoy Fernanda Maciel descansa en paz. Su hija Josefa nunca llegó a nacer. Luis Petersen fue exonerado de toda culpa. Y Felipe Rojas cumple cadena perpetua. Hola, muy buenas tardes. Y hace pocos minutos el juez entregó esta decisión, la dio a conocer acá en el tribunal, en el Centro de Justicia, perpetua calificada. ¿Qué significa esto? Son 40 años de cárcel, es la pena más alta de la legislación chilena. Recién a los 40 años Felipe Rojas va a poder optar a un beneficio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo una negligencia o algo peor en las inspecciones fallidas? ¿Han conocido algún Felipe Rojas en su vida? Déjenme sus comentarios abajo. Y si esta historia los impactó como a mí, por favor compártanla. Porque Fernanda merece que su historia se conozca. Los invito a suscribirse a este canal y seguir en este camino, porque aún hay muchas historias que merecen ser contadas y verdades que necesitan ser descubiertas.
Hasta pronto.